En vivo desde Caracas, Venezuela, la primera emisión de El Noticiero. Buenos días, le damos apertura a una nueva sesión informativa. Vamos a transcurrir sobre el día martes 20 de septiembre con informaciones apreciables que destacan en nuestra agenda del día de hoy. Notas nacionales muy importantes y que por supuesto, ocupa un espacio de relieve en diferentes medios de comunicación social y por supuesto la jerarquización diaria que le damos en esta primera emisión de noticiero de Televen, también Notas Internacionales, donde despunta evidentemente lo que fue la pompa fúnebre final, el corolario de 11 días de un protocolo establecido por el Reino Unido, en este caso por la corona del Reino Unido, para el sepelio definitivo en una cripta, porque hay que aclarar una cosa. Está en la capilla San Jorge, en una cripta. Ayer, pues el féretro descendió precisamente esa cripta, pero a posteriori, es bueno señalarlo, habrá otra ceremonia muy privada de la familia real con sus más íntimos, sus más allegados, no se ha definido cuándo va a ser, donde será llevada a lo que será su reposo definitivo, el de los restos de Isabel II, junto, en la capilla Jorge VI se llama, junto a su padre, su madre, el rey Jorge VI, y también será, trasladado para estar junto al féretro de su mujer, el duque de Edimburgo, Felipe. Pero eso ocurrirá posteriormente. Por lo pronto, descendió ese féretro ayer en la ceremonia protocolar en la capilla San Jorge. Bueno, pero comencemos con algunas otras informaciones a relatarles a todos ustedes lo que más destaca en la jornada de hoy. Bueno, ayer ocurrió una situación realmente temerosa para los habitantes de la zona, de mucho miedo. Ocurrió un incendio, al parecer un rayo, pues cayó sobre la refinería de Puerto La Cruz e hizo pues que se desatara un incendio terrible, ¿no? Cuando comenzamos a recibir imágenes desde Puerto La Cruz, realmente era alarmante. Uno estaba esperando incluso en estos casos hasta lo peor, porque era de verdad que devastadora la fuerza de las llamas. Pero no pasó de allí. Afortunadamente las autoridades, el cuerpo de bomberos, en fin, y trabajadores del complejo de Puerto La Cruz, del complejo criogénico, pudieron pues enfrentar esta situación. Y fue el incendio pues apagado pues de una manera, diríamos que en términos generales, bastante rápida. Sin embargo, duró el tiempo para colocar a las personas en miedo. Hay un video alarmante, una estampida de personas huyendo porque estaban esperando lo peor, registrarse y producirse este incendio en la refinería de Puerto La Cruz. Menos mal que no pasó de eso. El ministro de Petróleo, presidente de PDVSA, informaba a Tarek El Aissami que había sido un rayo. Luego comenzaron una serie de observaciones también que por qué una zona tan sensible y delicada como esta no tenía un pararrayos que en oportunidades en instalaciones petroleras siempre lo debe haber. Bueno, eso es discusión coetánea, discusión adicional que va a surgir, pero lo cierto es que pudo controlarse ese incendio y no pasó a lo mayúsculo, que era lo que al principio se esperaba. Era realmente impresionante el volumen de fuego y humo que surgía de ese incendio que se generó allí. Bueno, vamos con otras informaciones importantes. Bueno, ayer oficialmente el gobierno de Nicolás Maduro tomó posesión y asumió de nuevo la dirección de la empresa Monómeros en Colombia, una planta petroquímica en este caso, es fundamental para los fertilizantes que se utilizan en la agricultura colombiana. El gobierno de Colombia no se pronunció, sin embargo hubo la ceremonia formal, hay nueva directiva nombrada por el gobierno, hay una participación también del gobierno de Colombia dentro de Monómeros, pero la mayor es la de Venezuela. Y en este caso, ya Petro, en el ejercicio del poder, ya lo había anunciado previamente, retornaría o regresaría las instalaciones y la dirección de Monómeros al gobierno venezolano al que ellos reconocen, en este caso el de Nicolás Maduro. Hay fotografías, hay videos de esta formalización donde estuvo el embajador Plasencia, el embajador de Venezuela en Colombia,
y bueno, ya no ha habido un pronunciamiento adicional. Ha habido unos días anteriores, pero adicional a partir de lo que ocurrió ayer de parte de factores de la oposición que tuvieron control por un buen tiempo de esta empresa Monómeros, muy cuestionada, por cierto, muy cuestionado, por cierto, ese manejo por supuestas sospechas de irregularidades administrativas. También ayer Maduro anunciaba que está en coordinación con el propio Petro para enfrentar el tema de las bandas criminales en el área de fronteras. También se anunciaba que ha habido conversaciones entre el nuevo ministro de Colombia y el ministro titular de Venezuela, Vladimir Padrino López, para enfrentar la situación y ver cómo enfrentan pues a estas bandas que hacen de las suyas en esa larga y enorme frontera de 2.000 kilómetros y tantos entre Venezuela y el vecino país. Ya habrá información en ese sentido. Adicionalmente a esto, también se conoció que el 26 de septiembre, dentro de 6 días, en la reapertura de las fronteras en común entre Colombia y Venezuela por el área de los puentes, por el estado Táchira, estará Gustavo Petro. Es de suponer también que estará Nicolás Maduro. Previamente se había anunciado en este sentido. Por cierto, ya solo algo muy local, Maduro ratificaba ayer lo que ya se conocía y lo dimos a conocer en la primera emisión. Ratificaba lo que ya decía un comunicado del Ministerio de Educación, que las clases formalmente van a iniciarse el 3 de octubre. Continuamos pues transitando sobre nuestra agenda, la de este martes 20 de septiembre. Tenemos que Rafael Ramírez, el exministro de Petróleo y expresidente de PDVSA, se pronuncia por la detención de su hermano, el médico Fidel Ramírez. La Fiscalía General ayer también se pronunció y dio mayores detalles del por qué está detenido. Al parecer no hubo una violación de una medida cautelar que se le había otorgado hace algún tiempo de presentación, un régimen de presentación cada cierto tiempo, un lapso determinado que no conocemos, y este médico, Fidel Ramírez, hermano de Rafael Ramírez, pues al parecer no lo habría cumplido. Ese fue el argumento y decidieron sencillamente detenerle. Ya había estado previamente detenido en el año 2018. A él se le señala de haber hecho contratos con PDVSA en la época que su hermano era presidente de la Casa Matriz, con un sobreprecio en servicios de salud que ofrecía a la industria petrolera venezolana. Y también le vinculan de alguna forma, bajo la base de la presunción, sobre otros hechos irregulares de los que se acusa Rafael Ramírez. Ramírez dijo en declaraciones o en pronunciamiento, más que declaraciones en redes sociales, que esto era una retaliación política porque él se iba a lanzar como candidato a la presidencia por el auténtico chavismo. Bueno, el tema es cómo se puede lanzar si tiene una citación de la justicia en el país. También tiene un tema abierto con la justicia de los Estados Unidos. Bueno, eso está allí presente. Bueno, continuamos. Ayer de nuevo, un vocero calificado del Consejo de Seguridad de la Casa Blanca, Juan González, insistió en una presentación pública que si no se logra la reanudación de las negociaciones o conversaciones entre la plataforma unitaria y en este caso el gobierno, pues pudieran detenerse, ya lo habíamos anunciado, ¿no? Pudiera detenerse la flexibilización, lo habíamos dicho días atrás, en las sanciones, es decir, que incluso pudieran venir más sanciones o reforzarse las que ya existen. Ayer un vocero del partido de gobierno pues le restaba importancia a los señalamientos del gobierno de los Estados Unidos, en este caso el de Juan González, pero lo cierto es que dijo que ellos tienen un límite, que el gobierno de Joe Biden tiene un límite, pero que tienen que reanudarse esas conversaciones, incluso visualizando, lo aceptan de esta forma, la participación electoral en las elecciones del 2024 para la escogencia de presidente de la República. Antes estaban un tanto reticentes, ahora parece que lo aceptan, digo, el gobierno de los Estados Unidos, pero esto va a depender de que se avance. Si no hay reanudación de conversaciones, pudieran venir nuevas medidas y esto va a tensar aún más lo que es ese choque o esa fricción que existe desde hace ya bastante tiempo. Bueno. Seguimos, vamos con el tema internacional. Ya decíamos al comienzo, la ceremonia cerró ayer, la ceremonia funeraria protocolar establecida por el Reino Unido para dar sepelio a Isabel II. Fueron 11 días con una serie
de pasos que se fueron dando. Finalmente reposa en la capilla de San Jorge. Ya dije antes que a posteriori será trasladada a una cripta definitivamente junto con su marido Felipe de Edimburgo, que será trasladado también al lado de su padre y su madre, allí mismo en el castillo de Windsor, en la misma capilla San Jorge. Fue muy bonito todo aquello, generó muchísima sensibilidad, muchas lágrimas, muchos lamentos, en fin. Ahora, bueno, toca al nuevo rey, Carlos III, asumir responsabilidades y ver cómo será el comportamiento y cuál será pues el desarrollo o la responsabilidad que asumen frente a la corona británica. Se hacen muchas conjeturas en ese sentido. Vamos con otras informaciones. Un tremendo terremoto, qué casualidad, 19 de septiembre, la misma fecha en que hubo aquel de 1985 que fue terrible en destrucción, y el de 2017. Pues ayer hubo uno en las cercanías de Michoacán y generó el pánico que tenía que generar. Se habla de 7.4, de 7.6, de 7.7, pero lo cierto es que creó la alarma. Destrucción hubo menor, una persona fallecida, por lo menos es lo que indicaba el propio López Obrador, presidente de México. No se sabe si hay información adicional. Es posible que la tengamos y la ofrezcamos o la podamos ofrecer a todos ustedes en esta primera emisión, pero el susto fue enorme, ¿no? Y no era para menos. Las imágenes realmente fueron de altísimo impacto. Otro hecho natural calamitoso, pues el huracán Fiona ya pasó por Puerto Rico dejando una estela de destrucción, avanzó sobre República Dominicana dejando de lo suyo también un fuerte impacto. Bueno, vamos a ver cuál es el curso que toma y finalmente cuál será pues el lugar que muy probablemente sea el territorio de los Estados Unidos. Siempre por lo general concluyen allí estos huracanes que se desarrollan en esta época en el Atlántico. Bueno, deportes. Clasificaron los Astros de Houston, ganan la liga, la divisional oeste de la Liga Americana. Yo dije gana la divisional oeste de la Liga Americana. Es la quinta vez en los últimos 6 años. ¿Y quién fue decisivo en ese triunfo de Houston sobre Tampa Bay? Pues nada menos y nada más que José Altuve con otro jonrón. También clasifican los Mets de Nueva York. Hay mucha información sobre el béisbol que está entrando ya en su etapa decisiva para definir campeones de división, también las eliminatorias Liga Americana, Liga Nacional y llegar finalmente a la Serie Mundial. Bueno, hay mucho en esta primera emisión para todos ustedes. Vamos a sumarle ahora los titulares que hemos preparado y que vamos a comenzar a desglosarles, a presentarles de inmediato. Vamos a comenzar con un tema político, ¿no? Está como que renovándose la política otra vez en la discusión pública. Bueno, tenemos que el partido COPEI pide primarias no excluyentes. Vamos con algo que afecta a todos. El índice delictivo, esta vez en el estado Miranda, ha disminuido según estimaciones del gobernador de la entidad. Caracas, habitantes de La Pastora en Caracas piden mantenimiento de los árboles luego que uno cayera y afectara 5 casas de ese lugar. Bueno, ya habíamos adelantado esto, ¿no? Potente sismo sacudió a México en el aniversario de 2 devastadores terremotos que ya también mencionábamos. Vamos al segmento de la entrevista y estaremos conversando con Julio Masparrote, vicepresidente de la Cámara de Editores de Venezuela. Hablaremos del sector y la situación que se le presenta en medio del marco económico que vivimos. Y cerramos con arte y espectáculo. En lo actual, presentaremos los próximos estrenos que tiene preparado Disney para seguir conquistando la audiencia. Bueno, amigos, recuerden que a partir de este momento pueden ustedes enviar sus mensajes a través del Twitter usando la etiqueta numeral primera emisión. Así que bueno, vamos a presentar titulares de la prensa nacional, de la prensa regional, el recorrido por las corresponsalías, también la información internacional, lo que se suma a nuestra mesa de trabajo de última hora. Ya vamos a presentar algo sobre el terremoto de México. También, bueno, lo que ustedes nos envían por redes sociales y obviamente la información del tiempo. Así que Gaudí y Ricardo con ustedes. Buenos días.
Buen día, caballeros. Buen día, Venezuela. Gracias por despertar e informarse con nosotros la mañana de este martes 20 de septiembre de 2022. Ya todo el equipo del noticiero Primera Emisión está listo para revisar junto a ustedes las informaciones más destacadas de este día. Salmerón, ¿cómo amanece usted? Hola Gaudi, saludos a nuestros amigos televidentes. Sí, en efecto, ya estamos completamente listos para traer ese acopio de informaciones y de noticias que han ocurrido en las últimas 24 horas en nuestro país y fuera de él. Y justamente nos vamos a ir a México porque el día de ayer, como ya anunciaba Carlos y como ustedes ya conocen, se registró un sismo de magnitud 7.7, algunos lo dan como 7.7, otros hablan de 7.5, 7.8, hasta ahora la magnitud no está clara. Esto ocurrió en la Ciudad de México, como les estamos comentando, y para tener más detalles de lo sucedido en ese país, vamos a hacer un contacto telefónico con nuestro compañero, él se llama Álvaro Lugo. Buenos días, Álvaro. Álvaro, por cierto, fue productor de acá de Televen y ahora vive en México. Le damos los buenos días. Adelante, Álvaro, cuéntanos. Hola Gaudi y Ricardo, buenos días. Los saludo desde la Ciudad de México, donde la tarde de ayer se registró un sismo de 7.7 grados con epicentro al sur de Cualcomán, Michoacán, según el Servicio Sismológico Nacional de México. Esto ocurrió justo después de realizarse el acostumbrado simulacro nacional como todos los 19 de septiembre. Para sorpresa de muchos, se repite la historia después de 5 años. Cuando eran exactamente la 1:05 de la tarde, empezó este temblor que estremeció las calles de la Ciudad de México. Era fácil divisar cómo se movían los semáforos, cómo la gente en las avenidas principales se bajaba de sus carros para resguardar su vida. El metro, el cablebús de la Ciudad de México, que forman parte del sistema de transporte público, tuvo que detener sus actividades mientras esto ocurría. Asimismo, los usuarios fueron desalojados de manera inmediata. Michoacán y Colima son los estados donde tuvo mayor intensidad el sismo, donde además se presentaron daños estructurales en vivienda, deslaves y fallas en el servicio eléctrico. La Comisión Federal de Electricidad destaca que hubo 2 millones de usuarios afectados, aunque el servicio se restableció en un 90% antes de las 3 de la tarde. Según las últimas informaciones dadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador, solo una persona perdió la vida en un centro comercial en Manzanillo, estado de Colima, tras una caída de una barda. Por otro lado, la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México reportó pequeños desprendimientos estructurales, por lo que decidió cerrar las puertas al público en espera de una nueva revisión más especializada. Hasta el momento es parte de la información que se maneja aquí en la Ciudad de México. Estamos a la espera de que hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador dé un reporte mucho más exacto de los daños y además explique un poco las medidas que se tomarán. Bueno, agradecemos a Álvaro Lugo por este reporte que nos ofrecía de este movimiento telúrico muy fuerte que se registró en México el día de ayer, pero ha sido pues un inicio de semana, decíamos, muy noticioso. Acá en Venezuela también informaciones que ya adelantaba Carlos al inicio de esta emisión, este incendio en la refinería de PDVSA Puerto La Cruz. Por eso vamos a establecer un contacto con nuestro corresponsal en el estado, Jesús Albino. Él tiene información reciente sobre lo ocurrido la tarde de ayer en la refinería de Puerto La Cruz y desde acá de Caracas le damos los buenos días a Jesús. Adelante. Gracias, buenos días. Establecemos el contacto desde el estado de Anzoátegui para informarles que ya la situación en la refinería de Puerto La Cruz está totalmente controlada por parte de seguridad industrial y también de diferentes cuerpos de bomberos que participaron en la mitigación de este fuego. La refinería de Puerto La Cruz estaría ubicada aproximadamente por este lugar. Aquí fue donde ocurrió el incendio, pero pues como ustedes pueden observar en las imágenes, la situación fue totalmente controlada. Lo que sí solicitan los expertos y también la población en general es que se revisen los sistemas de seguridad de PDVSA para evitar que este tipo de accidentes ocurra.
pues un rayo que impactó en una laguna de oxidación fue la que generó este incendio. El ministro de Energía y Petróleo, Tarek El Aissami, señaló que esta situación pues fue rápidamente controlada y que solo dejó pérdidas materiales. Ahora se están realizando lo que son las labores de investigación respecto a estos hechos y también pues el levantamiento de los daños que ocurrieron en la refinería de Puerto La Cruz luego de este incendio. Es la información que tenemos desde el oriente de Venezuela, específicamente desde el estado de Anzoátegui. Continuamos con ustedes en los estudios en Caracas. Gracias, Jesús. Bueno, justamente rápidamente revisamos tweet de las autoridades nacionales con relación a la mitigación prácticamente total de este incendio, como decía Jesús. Esto un poco para corroborar lo que él nos estaba comentando. Allí tienen ustedes el momento en el que se había logrado controlar en un 45%, luego hay otra información donde se habla del 95% y ya se puede ver pues que no hay fuego, no hay humo, no hay llamas en el lugar, afortunadamente. Bueno, así las cosas en el mundo y por supuesto acá también en nuestro país. Vamos ahora a hacer la revisión de la prensa nacional. Iniciamos con la portada del diario 2001. Ellos abren edición con el siguiente titular: BCB intenta bajarle copete al negro. ¿A qué se refiere? Lo dice el sumario. Con una nueva inyección de 85 millones de dólares, el ente busca mantener el control del tipo de cambio a tasa oficial para que no se repitan episodios de alza como los de agosto. También reseña esta portada de 2001 al mejor estilo del suelo lunar. Es un reporte especial que han preparado. Dice: los huecos y botes de agua abundan en calles de los diferentes sectores aledaños a la avenida San Martín de Caracas. Además, se reseña acá, más de 68.000 criollos han cruzado el Darién. Dice: la Defensoría del Pueblo de Colombia aseguró que de 102.000 migrantes en total, 67% fueron venezolanos. Se reseña en el tema internacional esta noticia que acapara la atención. Ellos titulan: 19 de septiembre, una fecha pavosa para los mexicanos. Este lunes ocurrió un sismo de 7.7 en la capital, al igual que los de 1985 y 2017 en la misma fecha. Y por supuesto el tema del cierre del funeral de Estado a la reina Isabel II, presente en esta portada. Dice: por fin descansa la reina, y tienen una pequeña fotografía que reseña 2001 en su portada. Amigos, vamos a revisar notas que están en el portal del diario El Universal. Hay una de ellas que nos lleva al estado Mérida. Protección Civil sigue en búsqueda de un desaparecido por las lluvias en esta entidad. Se trata de un abuelo que aún no ha sido encontrado. Este domingo fue localizado el cadáver del joven identificado como Antonio Chavari Albarral, quien fue arrastrado el pasado viernes debido a la crecida del río Limones en la población de La Azulita. Esto es un reporte que se dio a través de los medios de comunicación. Sin embargo, su abuelo aún se mantiene desaparecido. El gobernador de la entidad, Jason Guzmán, también el Luis Oboli, que es el presidente de Protección Civil Mérida, y Luis Lobo, jefe de la SOEDAN, Protección Civil Mérida, dieron parte sobre la situación de la región que está pasando en este momento por la acción de las lluvias. Nos vamos a otra información. Asesinan en Ecuador a fiscal que investigaba feminicidios. Edgar Escobar formaba parte de una unidad a cargo de crímenes de odio y en contra de las mujeres, y él fue baleado la mañana de ayer a las afueras del edificio donde trabajaba. Esta información la dio a conocer la Fiscalía de ese país, de Ecuador, en su cuenta en Twitter. Según el organismo, 2 de los presuntos agresores ya fueron detenidos en un populoso cerro de Guayaquil, azotado por una ola de crímenes vinculados con el tráfico de drogas, que también ha golpeado las prisiones de El Puerto, con cientos de muertos en matanzas carcelarias entre pandillas rivales. Veamos ahora qué trae la portada digital del diario El Nacional para este día. Ellos abren edición con este titular: involucran a alto funcionario británico en caso de banquero venezolano. Dice el antetítulo: los sobornos en Puerto Rico. También tenemos: el 3 de octubre comienzan las clases del nuevo año escolar, periodo 2022-2023. La ministra Yelitza Santaella publicó en su cuenta Twitter un cronograma según el cual del 19 al 30 de septiembre el personal administrativo, maestros y obreros retornarán a sus labores para el proceso de inscripción y ambientación escolar. El 16 de diciembre terminará el primer lapso pedagógico.
Más abajo tenemos Cámara de Comercio de Barranquilla, aprobó directiva de monómeros. Dice la nota que a través de una resolución del 15 de septiembre de 2022, la organización empresarial reconoció a los miembros de la Junta nombrados por el gobierno de Nicolás Maduro. También dólar paralelo subió 0,58% y abrió la semana en 8,20 bolívares. En el tema internacional tenemos varias fotografías que ocupan gran parte de esta portada y el titular Isabel II llega a su última morada. Amigos, nos centramos ahora en la portada del diario Últimas Noticias. La pandemia continúa. Esta es una advertencia que hace el presidente de la República, Nicolás Maduro. Él señala que no ha llegado el momento de dejar el tapabocas. También acá informan lo siguiente. El presidente exhortó a los venezolanos a mantener las medidas de bioseguridad contra el coronavirus. Puede que exista mayor control, pero el COVID no es una gripe, es una enfermedad de cuidado. Esto lo señaló Nicolás Maduro en una reunión con gobernadores y alcaldes. Otros temas, vuelta a clases, escuelas abrieron sus puertas para maestros y también para los trabajadores. Los maestros, personal administrativo y obreros se reintegraron ayer a los centros educativos del país para iniciar las inscripciones y también adecuar los planteles. Una de las gráficas nos dice seguridad para el Estado Miranda. La policía recibió este lunes una importante dotación de equipos para fortalecer la lucha contra el delito en la entidad. Y las lluvias azotan los estados andinos. Veamos ahora qué tiene la portada del diario Meridiano. Saben ustedes, es especialista en la materia deportiva. Altuve desatado. Dice el sumario que el criollo vuelve a abrir un juego con cuadrangular ahora contra Tampa Bay. Con este vuela cerca, el carabobeño llega a 25 en la presente zafra. Más abajo, Miguel Cabrera reaparece en la gran carpa y se va de 4-2. Alcanza los 3.081 hits de por vida. Hablemos ahora de fútbol. Dice Peckerman, alista a sus guerreros. Los jugadores de la Vinotinto arribaron a Austria previo a sus duelos contra las selecciones de Islandia y Emiratos Árabes. Bueno amigos, llegó el momento de hacer nuestra primera pausa acá en la primera emisión del noticiero, pero antes los vamos a dejar con imágenes del paso del huracán Fiona por República Dominicana. Las autoridades confirmaron que cerca de 800 personas fueron desplazadas por las inundaciones. Una de las zonas más afectadas fue Punta Cana. Bueno, el presidente dominicano suspendió las actividades laborales y declaró en alerta roja a una importante cantidad de regiones de ese país. Fiona es un huracán categoría 1, la más baja, pero se presume que pueda aumentar su intensidad en su paso por otras zonas del Caribe. Al regreso revisaremos la prensa regional y mucho más. Sigan allí. Bueno amigos, vamos a iniciar la revisión de los diarios que circulan en el interior del país con la portada del diario Avance. Este periódico es del Estado Miranda. Ellos titulan de la siguiente manera su información principal: docentes amotinados. La Federación Venezolana de Maestros denuncia la suspensión de sueldo y de otros beneficios de al menos 30 educadores estadales que en su mayoría cuentan con licencia sindical. Aseguran que se incorporarán a las clases el 3 de octubre, pero seguirán reclamando las deudas que tienen pendientes con el sector. También en esta portada vemos lo siguiente: llaman a no pagar el aumento de pasaje. Hay también una imagen que señala un hecho de suceso, secuestró a su pareja. Un hombre que tuvo 6 años preso por robo agravado recuperó su libertad, raptó a su exmujer y a la hija de ella porque se negó a retomar la relación. El sujeto es buscado por la policía científica. Compartimos ahora con ustedes la portada del diario La Calle que circula en el estado Carabobo. Todo listo para arrancar clases el 3 de octubre, es el principal titular. Más abajo, con fotografía, adelantan crematorio y aumentan seguridad en el cementerio de Valencia. El alcalde Julio Fuenmayor indicó que la obra, que incluye 2 crematorios, sala velatoria y una morgue, será finalizada el próximo 2 de noviembre. También tenemos, Policía Nacional Bolivariano capturó a 3 hombres por desvalijar un carro en Las Palmitas. Otros titulares que reseña el carabobeño en su portada: presidente Maduro realizó reunión con gobernadores y alcaldes. Crece detención de migrantes venezolanos en Estados Unidos. También sismo de 7.6 grados sacudió a México y dejó un muerto. En otros temas tenemos, en el tema deportes, Altuve llegó a 32 jonrones en su primer turno al bate y Miguel Cabrera regresa, da hit y se acerca a otra marca.
Amigos, el informador del Estado Lara titula con información relacionada con el reinicio a clases. En este caso, señalan que los docentes van a regresar a las aulas después del 15 de octubre. ¿Qué explica el sumario? Que aunque el Ministerio de Educación llamó a clases a partir del 3 de octubre, el presidente del Colegio de Profesores de la entidad, Luis Arroyo, dijo que los docentes recibirán a los estudiantes en la segunda quincena del mes de octubre, siempre y cuando existan condiciones adecuadas. Hay una gráfica que señala de la siguiente forma: cariño y abandono. En un recorrido por diferentes planteles educativos de esta ciudad, se observó que en algunas instituciones el personal obrero se reincorporó a sus actividades, mientras que en otro fue todo lo contrario. También acá se señala lo siguiente: rayo causa incendio en la refinería de Puerto La Cruz, y la edición 71 del Miss Universo se va a realizar en enero del 2023. ¿Quién es su candidata? Usted. Yo. Mis Península Guajira, ¿cómo no? Bueno, nos vamos ahora a revisar algunas de las informaciones más resaltantes en distintas entidades del país. Está muy travieso el día de hoy. Vamos a iniciar el recorrido en el estado Táchira. Allí está nuestra compañera Fabiola Niño. Adelante, Fabiola. Hola, buenos días. En el Táchira amanecemos con la información que productos de la canasta básica han aumentado aproximadamente un 35% en los últimos días. Sí, buenos días. En el estado de La Guaira amanecemos informándoles que crece la preocupación entre las familias que viven en el sector 10 de marzo, cerca de la avenida Sublet, y es que este domingo en horas de la tarde nuevamente se registró un accidente, lo que significa que sería el cuarto que ocurre en este tramo de la vialidad en el último mes. Afortunadamente el hecho vial no dejó heridos, sin embargo se trató de una camioneta en cava que se dirigía desde Caracas a La Guaira, que habría aparentemente perdido el control y resbaló en esta zona, que además es muy transitada debido a que es una importante zona comercial. Gracias, buenos días. Establecemos el contacto desde el estado de Anzoátegui para llevarles información respecto a las diferentes situaciones en materia de seguridad que se estarían registrando en las carreteras nacionales, y es que quienes transitan por la troncal 9 y 16 solicitan a las autoridades competentes mayor presencia policial debido a que en algunas zonas donde hay dificultad para transitar existiría la acción de algunos grupos delictivos. También denuncian a algunos adolescentes que se montan en camiones que trasladan chatarra y van lanzando estos desperdicios en la carretera, y alguno de estos podría impactar en los vehículos causando un accidente. Buenos días. Al sur del estado Bolívar amanecemos con la denuncia por parte de un grupo de productores agrícolas del asentamiento campesino El Buey en Upata, municipio Piar. Estos aseguran que sus cosechas se pudren al no poder sacarlas a tiempo debido al grave deterioro que presenta la vialidad de esta zona rural. En este sentido, hacen un llamado a las autoridades competentes para que tomen cartas en el asunto y así evitar sigan perdiendo el fruto de su esfuerzo. Hola, buenos días. En el estado Lara amanecemos informándoles que habitantes de la comunidad La Lagunita de la parroquia Santa Rosa reportan que tienen más de 5 días sin recibir el servicio de energía eléctrica, esto motivado al daño de un transformador, razón por la que los afectados hacen un llamado a las autoridades de Corpoelec para que atiendan directamente esta situación que afecta a al menos 25 familias. Hola, buenos días. En el estado Mérida amanecemos informando que habitantes de varios municipios indicaron que los servicios públicos habían mejorado en los últimos meses. Sin embargo, la situación con el servicio eléctrico ha comenzado a fallar nuevamente. Aseguran que hay cortes que se prolongan entre 2, 3 y hasta 5 horas continuas, como es el caso del municipio Rangel en el páramo merideño. Los ciudadanos hacen un llamado a la Corporación Eléctrica Nacional para que este problema sea resuelto en un 100%, ya que esto perjudica algunas actividades como el comercio, la producción y también el entretenimiento. Muy buenos días. En el estado Sucre amanecemos informando que habitantes de la parroquia Raúl Leoni en Santa Fe denuncian tener aguas residuales en Posada desde hace muchos años en la entrada del mercado de esta entidad.
Por otro lado, denuncian un botadero de basura que está situado al lado de este mercado destilando fetidez, desatando enfermedades y calamidades, afectando negocios que están a su alrededor. Vecinos aseguran haber pedido un vertedero de basura y soluciones ante esta problemática a muchos gobiernos y no han recibido respuestas. Hacen un llamado a las autoridades pertinentes para que le den pronta solución a esta problemática. Buenos días. El gobierno del estado Monagas invitó a jóvenes y bachilleres con edades comprendidas entre 17 y 24 años a formalizar el proceso de preinscripción en la sede de la policía de la región. Así lo dio a conocer el secretario del Poder Popular para la Prevención y Seguridad Ciudadana, Eduardo Almérida, quien informó que el proceso de capacitación culmina el próximo 25 de septiembre. Detalló que los aspirantes deben dirigirse a partir de las 8 de la mañana a la sede administrativa del Centro de Formación de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad, ubicada en el Guacharí. Bueno, nos toca hacer una nueva pausa acá en el noticiero Primera Emisión, pero antes los dejamos con imágenes de los incendios que ocurren en la Amazonía brasileña. Hasta la fecha se han registrado 75.500, una cifra que supera la contabilizada el año pasado. La organización Greenpeace señaló que los incendios se originan por la deforestación y apropiación de tierras. Según los ambientalistas, estas acciones son propiciadas por el gobierno de Jair Bolsonaro, quien, por cierto, aspira a reelegirse presidente de esa nación. En la próxima parte vamos a revisar la prensa internacional, el reporte del tiempo y sus mensajes a través de nuestra cuenta Twitter, @el_noticiero. Pero usted no se va a escapar. ¿Qué hora es, Salmerón? Mire, son las 6:44 minutos de la mañana. Pausa, ya venimos. Bueno, revisemos la prensa internacional y vamos a iniciar este recorrido en Puerto Rico con la portada del diario Primera Hora. Ellos, por supuesto, abren edición reseñando toda esta desolación que dejó el paso del huracán Fiona por la isla. Dice frustración y desesperanza. Tienen una fotografía. Pierden todo en un abrir y cerrar de ojos. Familias narran la angustia que enfrentan tras las inundaciones provocadas por las copiosas lluvias que trajo el huracán Fiona. Vamos con El Espectador. Este periódico es de Colombia. Presentan una gran gráfica que ellos titulan Nuestra voz en la ONU. Se trata de Leonor Zavala, quien es una defensora de derechos indígenas y que ha estado en representación de Colombia en instancias de la ONU y en el sistema latinoamericano de la OEA. Veamos qué trae Correo del Sur, que circula en Bolivia. Presidente del Consejo de la Magistratura, 2 puntos en la designación de personal. Ahí pasan, acude el poder. Esto se refiere a que hay un intercambio económico dentro de un grupo. Es lo que denuncian allí. También tenemos Sucre, estudio revela deterioro en poteos del centro histórico, sector crítico. También reseña Correo del Sur de Bolivia, joven camargüeña, madre de 2 niñas, fue asesinada a golpes en Tarija. Vamos ahora con la portada del diario El País, que circula en España. Uno de sus titulares tiene que ver con política. Las autonomías del PP calientan la batalla fiscal en el tramo final de la legislatura. También se acompaña con una gran gráfica lo que fueron los actos del sepelio de la reina Isabel II. 500.000 de mandatarios mundiales asistieron a el adiós de la reina. Felipe VI aparece junto a su padre por primera vez en 2 años y el régimen de Putin necesita víctimas. Esto lo dice Alexei Gorinov, el concejal ruso condenado por criticar la guerra. Habló desde la prisión. Revisemos las condiciones del tiempo gracias al reporte que nos da el INAME para las próximas 6 horas. Se esperan precipitaciones con descargas eléctricas en Zulia, centro occidente y centro norte costero. Coro estará parcialmente nublado, temperatura mínima 25 grados centígrados y máxima 35. La Asunción parcialmente soleado, temperatura mínima 23 grados centígrados y máxima 33. Mérida tendrá abundantes precipitaciones, temperatura mínima 16 grados centígrados y máxima 28. Recuerde usted que este reporte es válido hasta las 12 del mediodía de hoy. Para más información ingrese a la página web www.iname.gov.be. Vamos ahora con Ricardo Salmerón.
Bueno amigos, revisamos los mensajes que llegan a nuestra cuenta en Twitter. Comenzamos con una denuncia que hace el señor Manuel Salinas. Él dice que en la Sindicatura Municipal de Mérida cobran comisión para todo trámite administrativo, que esto es en dólares. Hace un llamado al alcalde. También tenemos una denuncia que nos llega de Franklin Millán. Él dice, continúa la problemática de un bote de aguas servidas en la avenida Universidad, sector Santa Ana, en Naguanagua, Carabobo, diagonal a el diario El Carabobeño. Luego están sus mensajes de saludos que nos están llegando de Gilbert Pacheco, de Mary Sánchez, también Luis Pinto. Por acá la señora Edith Colmenares está de cumpleaños en Acarigua, estado Portuguesa. Negrín nos envía la imagen de su casa desde Nirgua. Buenos saludos para él y para toda su familia. Por acá tenemos pizza de desayuno, patacones, unas arepitas, en fin, todo un amplio menú. Pero mucho colesterol allí. Pero mucha sabrosura también. Claro que sí, hay que decirlo. Bueno, vamos ahora con Carlos Fernández. Él nos ofrecerá un adelanto de lo que tendremos en la próxima parte. Carlos. Bueno, un resumen de algunas informaciones. En muy pocos momentos tendrán detalles y precisiones en este sentido. Bueno, vamos a comenzar con lo de la refinería de Puerto La Cruz, ese incendio que generó pánico por momentos, y hay una toma que se hizo viral, un video en redes sociales donde la gente huía pensando lo peor. Afortunadamente no ocurrió y fue contenido y fue extinguido este incendio. Un rayo, de acuerdo a la información que da el presidente de PDVSA, el ministro de Petróleo, Tarek El Aissami, fue el causante de esta situación. Se abre un debate sobre medidas de seguridad. Informaciones adicionales. El gobierno de Nicolás Maduro recupera monómeros en Colombia. El acto formal y el anuncio se conoció en el día de ayer con la presencia del embajador Félix Plasencia en el vecino país. De ahora en adelante, allí también hay participación de Colombia, pero fundamentalmente la participación venezolana es mayoritaria desde el punto de vista accionario. Entonces, se recupera, habrá que esperar alguna otra reacción seguramente en nuestro país de los factores de la oposición. A la par, Maduro anunciaba que está coordinando con su homólogo de Colombia, Gustavo Petro, acciones para enfrentar a las bandas criminales en la zona de fronteras. También se conoce, se ratifica más bien, que Gustavo Petro estará, seguramente que Maduro también, el 26 de septiembre, dentro de 6 días, en la reapertura de la frontera terrestre. También para ese día se reanudan vuelos comerciales, habrá uno de Conviasa, de acuerdo a la información que se maneja. Maduro, por cierto, decía ayer, o ratificaba, diría mejor, que las clases comienzan ciertamente el 3 de octubre. Otras informaciones, la Fiscalía General de la República se pronuncia sobre el caso del médico Félix Ramírez, hermano del expresidente de PDVSA, Rafael Ramírez. Al parecer no hizo caso o no siguió los lineamientos de una medida cautelar, no cumplió con ella y fue la razón, es lo que se argumenta. Desde el exterior, en el exilio, Rafael Ramírez dice que es una retaliación política. También desde los Estados Unidos, un vocero del gobierno de Biden dice o ratifica, reitera que si no hay reanudación de conversaciones con la oposición venezolana, pueden entonces venir nuevas sanciones o acabarse la flexibilización. Bueno, en notas internacionales tendremos lo del funeral de la reina Isabel II ya en cripta, de acuerdo en el Palacio de Windsor. Informaciones sobre el terremoto en México. Ya hicimos un reporte al inicio de esta primera emisión sobre los daños de Fiona en Puerto Rico y lo que está ocurriendo en República Dominicana. Deportes, José Altuve decisivo, ya gana la divisional oeste de la Liga Americana, Astros de Houston, su equipo, pero fue decisivo con un jonrón en el día de ayer. Otras informaciones también del deporte tendremos en el respectivo segmento. En la entrevista conversaremos con Julio Masparrote, vicepresidente de la Cámara de Editores de Venezuela, y siempre, como culminación, arte y espectáculos. Al regreso tendrán detalles con Mardoley y Adrián Barros en la primera emisión. Buenos días. Muy buenos días a Carlos, a Ricardo y a Gaudi. Por supuesto, nosotros ya estamos listos justamente para leerle todo este material que ha preparado nuestro equipo de redacción. Buenos días, Adrián. Buenos días, Mardoley. Buenos días, señores televidentes, compañeros, como siempre. Un gusto saludarles a esta hora de la mañana. Hoy es Día Internacional del Deporte Universitario, con el objetivo de favorecer una formación integral mediante la inclusión de la cultura física y el deporte como ejes fundamentales del desarrollo humano. También Día de la paella, ¿qué te parece? Qué rico. Bueno, esto hacemos una pausa para publicidad. Como es costumbre, en minutos venimos con las noticias y sus detalles.
Continuamos con las informaciones. Este lunes se registró un incendio en la refinería de Puerto La Cruz, estado Anzoátegui, producto del impacto de un rayo en una laguna de oxidación. Nuestro corresponsal en la entidad, Jesús Albino, nos tiene los detalles. Este es el tercer accidente que se registra en instalaciones petroleras en la ciudad de Puerto La Cruz. Durante el fin de semana hubo un incendio en el muelle número 1 de PDVSA Guaraguao. También se registró un incendio en la vía Napiricual, esto producto de las tomas ilegales de combustible, y ahora un rayo impactó en una laguna de oxidación en lo que es la refinería de Puerto La Cruz. Autoridades desplegaron un protocolo preventivo para evitar la mitigación de las llamas y también para mantener la seguridad de todos los habitantes de la zona cercana a la refinería de Puerto La Cruz. Por esta razón se suspendió el acceso a las vías de comunicación que llevan hacia la refinería y se aplicó un rápido protocolo de atención. Pero escuchemos parte de las declaraciones del ministro de Petróleo, Tarek El Aizami. No se ha comprometido para nada ninguna de las instalaciones, ni tanquería, ni plantas de la propia refinería. Sin embargo, es un incendio de consideración dentro de la propia refinería. No hay ningún reporte de víctimas, aun cuando el incendio, repito, está dentro de las adyacencias de la propia refinería de Puerto La Cruz. Y los protocolos, bueno, primero evidentemente hemos desalojado las áreas operacionales y estamos abocados en este momento al combate del incendio. Es la información que tenemos desde el estado Anzoátegui. Y justamente con esta nota es momento de hacer una nueva pausa acá en el noticiero Primera Emisión. Al regreso, capturados a 3 integrantes del grupo criminal Los Manos de Seda, que se dedica a robar en el metro de Caracas. Y para este martes 20 de septiembre, el Banco Central de Venezuela fijó la tasa oficial del dólar en 8,02 bolívares. La misma debe ser usada en el cobro de productos y servicios. Aplicar una tasa distinta constituye un delito que acarrea sanciones penales para comercios y particulares. Se solicita con urgencia el medicamento Neotigazón de 10 o 25 miligramos. Quienes puedan colaborar, favor comunicarse al teléfono 0414-205-1732. Muchas gracias. El canciller de Venezuela, Carlos Farías, sostuvo una reunión con el jefe de la Coordinación de Asuntos Humanitarios de la Organización de las Naciones Unidas, Martin Griffin. La reunión se estableció bajo el contexto de la Asamblea General de la ONU que se realiza en la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos. Farías aseguró que fueron abordados diversos temas de interés como la agenda de desarrollo de Venezuela. El presidente de la República, Nicolás Maduro, se reunió con gobernadores y alcaldes del país con el objetivo de afinar estrategias políticas, económicas, sociales y culturales para el bienestar de la población. En el encuentro también participaron integrantes del Ejecutivo Nacional y dirigentes del Partido Socialista Unido de Venezuela. Entre los puntos específicos que se debatieron estuvo la mejora de los servicios públicos, el inicio del nuevo periodo escolar, la rehabilitación de los planteles educativos y el aumento de la producción de alimentos en nuestro país. El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, rechazó que Estados Unidos mantenga a Venezuela en la lista de países que no combaten el narcotráfico. Bueno, colaboramos, no estamos a la orden de Estados Unidos, que es otra cosa. Aquí tenemos una lucha a muerte contra los carteles de droga. Y ellos nos amenazan con sanciones a estas alturas del partido. Es muy triste que todavía el gobierno norteamericano no se haya dado cuenta que aquí en Venezuela eso no funciona. ¿Cómo les duele la cantidad de comisos de droga que hemos hecho aquí nosotros en Venezuela y que seguiremos haciendo? El dirigente de la Tolda Roja declaró que la Asamblea General de las Naciones Unidas ha sido utilizada presuntamente para atacar países y denunció que la organización no respeta la soberanía. La ONU es un organismo que obedece fundamentalmente a la instrucción y las órdenes que le da Estados Unidos. Triste decirlo, pero es así. Son los que pagan la cuenta, pues, Estados Unidos.
nosotros nunca hemos abandonado esos espacios y vamos a seguir asistiendo. Cabello aseguró que existe gran expectativa ante la reapertura de la frontera colombo-venezolana e instó a que se promueva el restablecimiento completo de las relaciones bilaterales. Estas declaraciones las realizó durante una rueda de prensa del PSUV. Como preámbulo a la apertura de la frontera entre Venezuela y Colombia, se realizó un encuentro de poetas por la paz en el eje Táchira norte de Santander. El encuentro comenzó en la mitad del Puente Internacional Simón Bolívar, donde el gobernador del Táchira, Freddy Bernal, junto al ministro de Cultura, Ernesto Villegas, y el vicepresidente de Comunicación, Cultura y Turismo, Freddy Ñáñez, se encontraron con las autoridades neogranadinas, dando así inicio a la primera fase del camino hacia la reintegración de la región con un paso cultural. No es solo la apertura de la frontera, lo que hay empeñado es la voluntad de integrarnos en todos los sentidos, en el sentido comercial, en el sentido cultural, en el sentido científico, en el sentido social, y a partir de allí construir desde las singularidades que tiene cada país lo que podemos hacer en común. En el Puente Internacional, ministro Ernesto Villegas resaltó la integración entre dos países hermanos que siempre van a permanecer unidos. De un intenso intercambio. Fracasó la desintegración, fracasaron los que le apostaron a la desintegración y ahora vamos por la victoria de la paz, de la hermandad, de la integración, de la poesía, de la cultura, de esas familias binacionales que nos caracterizan, de esos colombianos que bailan joropo venezolano y de esos venezolanos que se alimentan de bandeja paisa. Por su parte, el gobernador del estado, Freddy Bernal, se mostró complacido que sea la cultura que dé el primer paso para retomar las relaciones binacionales. ¿Qué significa? Lo normal es esto es lo normal, que vayamos de aquí para allá y allá para acá, que nos intercambiemos, que volvamos a esa hermandad que nunca debió haberse roto y nos une Bolívar. El gran Bolívar. El encuentro de poetas duró 2 días. La apertura se realizó en Colombia, norte de Santander, y la clausura en San Cristóbal, estado Táchira, Venezuela. En Táchira, Fabiola Niño, Televen. El Estado venezolano retomó el control de la empresa petroquímica Monómeros, filial de PDVSA, la cual se encontraba bajo la administración del dirigente político opositor Juan Guaidó. Recupera el deber ser, el orden, la legalidad, el tránsito cierto de las cosas. Toda esa construcción malvada, equivocada, agresiva, que además afectaba los intereses del pueblo venezolano y del pueblo colombiano, finaliza. Este es el final de una componenda negativa para hacer daño, para molestar, para hacer sufrir a los venezolanos y a los colombianos también, de una empresa que es del pueblo de Venezuela y regresa al poder del pueblo de Venezuela. Por su parte, el superintendente de Sociedad de Colombia, Billy Escobar, validó la decisión de las autoridades venezolanas de designar una nueva junta directiva para Monómeros colombo-venezolanos. Precisamente el gobierno venezolano diseñó un plan de contingencia para Monómeros. El gerente general de Monómeros, designado por Pequiven, Iván Sánchez Hernández, señaló que el proyecto se desarrollará de común acuerdo entre los gobiernos de Colombia y Venezuela. Indicó que contempla atraer materia prima desde su casa matriz en territorio venezolano, el complejo agroindustrial ubicado en Barranquilla y la planta en Buenaventura. Se prevé la llegada de un buque con cerca de 12.000 o 14.000 toneladas de urea y también otros elementos básicos que se requieren para los procesos industriales. Cambiamos de tema. Funcionarios norteamericanos sostienen conversaciones con el gobierno de Venezuela para la liberación de ciudadanos estadounidenses detenidos en nuestro país. Matthew Head, un veterano del Cuerpo de Infantes de la Marina y acusado de terrorismo y de espiar para el expresidente Donald Trump, se encuentra detenido desde 2020 en Venezuela junto a otros 10 estadounidenses a quienes se le imputan delitos contra la nación. El gobierno venezolano afirma que estos ciudadanos fueron detenidos siguiendo todos los procedimientos legales. En el marco de las negociaciones del presidente Joe Biden sobre el intercambio de prisioneros, funcionarios de Estados Unidos también dialogaron con los gobiernos de Rusia y Siria. Para COPEI, no permitir la participación de la Alianza Democrática en las primarias demostraría falta de voluntad política para salir de la crisis que vive el país.
El secretario general de la Tolda Verde, Juan Carlos Alvarado, rechazó las declaraciones del dirigente de Acción Democrática, Henry Ramos Ayub, sobre el tema, aunque aseguró que aún no han recibido un veto oficial por parte de la plataforma unitaria. Desde un ala de la Tolda Verde se insiste en la existencia de maniobras para secuestrar las elecciones primarias. Asegura que continuarán buscando la unidad y en caso de quedar excluidos harán las denuncias oportunamente. Rechazamos contundentemente este tipo de declaraciones porque más allá de tener entonces unas elecciones de primarias de la unidad, serán unas elecciones primarias de la vanidad, donde única y exclusivamente se terminan midiendo son aquellos que se sienten cómodos en un mismo esquema en la cual nosotros hemos venido reclamando y hemos venido manifestando y dejando constancia pública la necesidad de encontrarnos todos los sectores, sin ningún tipo de interferencia por parte de líderes o de potencias extranjeras. Desde el Movimiento al Socialismo se considera que las diferencias dentro de la oposición se pueden reparar, pero hace un llamado para que las normas de las primarias sean fijadas por consenso. Creemos, y por eso manifestamos optimismo, de que hay ambiente para un entendimiento en relación a las primarias. El comunicado que esta semana pasada produjo la plataforma unitaria nos parece un hecho positivo. Allí se establece que se creará una comisión de gente connotable e imparcial que pueda conducir este proceso con la mayor transparencia. Nosotros compartimos esa idea. Ahora, nosotros lo que hemos venido señalando es que las normas fundamentales por las que se rija ese proceso sean convenidas entre todos. Asimismo, el presidente del MAS rechazó el uso de los migrantes como ficha política en Estados Unidos, al tiempo que instó al Ejecutivo a atender a los venezolanos independientemente del país donde se encuentren. Mardoley Prin, Televen. Hablamos ahora en materia de salud. En las últimas 24 horas, Venezuela registró un deceso y 38 casos de COVID-19, 37 por transmisión comunitaria y 1 proveniente del exterior. Miranda es la entidad con mayor número de contagios, con 23. Yaracuy contabilizó 6 y La Guaira 3. El deceso ocurrió en el estado Yaracuy. El caso importado es de Turquía. Con esta nueva actualización, las autoridades sanitarias han contabilizado 544.248 casos confirmados de coronavirus, de los cuales 1.395 se encuentran activos. 5.812 personas han perdido la vida a causa de esta enfermedad. Así lo informó el ministro de Comunicación e Información, Freddy Ñáñez. Según los especialistas, en el estado Lara, el cáncer de seno se ha convertido en la primera causa de muerte en mujeres. Quienes trabajan en fundaciones que apoyan a mujeres con esta condición aseguran que un porcentaje mínimo logra vencer la enfermedad, ya que la mayoría que es diagnosticada con cáncer de mama es de bajos recursos. Y hemos tenido, sí, en algunas pacientes que pueden enfrentar el costo, tratarlas como en el primer mundo, pues, se lo decimos. Lamentablemente no podemos a estas pacientes que no tienen recursos hacérselo y tenemos que seguirla tratando como se tratan en Venezuela. Que yo creo que es un atraso tranquilamente de unos 10, 15 años, como nosotros estamos tratando la mayoría de nuestras pacientes en Venezuela. El representante de la organización Fundamama en el estado Lara, Jorge Uribe, explicó que es necesario que todos los niveles de gobierno se unan para que puedan atender los casos que día a día están siendo diagnosticados. La responsabilidad de atender a la población sin recursos no es de una institución privada, es del Estado. Y yo no puedo presentarme, ¿entiende?, en el estado Lara y decir, yo voy a atender a toda la población sin recursos del estado Lara, porque en realidad no tenemos esa capacidad física ni humana para hacerlo. Estas declaraciones las ofrecieron los representantes de Fundamama durante el anuncio de su carrera Caminata, la cual se desarrollará próximamente en la ciudad de Barquisimeto. En el estado Lara, Ramón Vélez, Televen.
Toca hablar de materia de seguridad, y es que el índice delictivo en el estado Miranda se redujo 76%, mientras que la incidencia de homicidios y secuestros disminuyeron en 90% en los últimos 5 años. Esto lo informó el gobernador de la entidad, Héctor Rodríguez. Rodríguez aseguró que la entidad cuenta con más de 400 patrullas policiales operativas y más de 3.000 funcionarios activos. Señaló que para seguir bajando los índices delictivos es necesario un cambio de cultura. ¿Qué metas podemos tener? Bueno, esta tecnología lo que nos puede permitir es hacer más eficiente el trabajo que hacemos. Los delitos, como tú sabes, han bajado considerablemente. Que la cámara o la tecnología vaya a ser determinante en seguirlo disminuyendo, va a ser determinante en hacerlo mejor, de hacerlo más transparente. Seguirlo disminuyendo, dependiendo del delito, amerita muchas cosas. Nosotros necesitamos pensar en una transformación urbana. Es difícil llevar los delitos a cero si no transformamos urbanamente la sociedad. Eso es un tema estructural. O sea, va a llegar a un piso donde hay problemas estructurales. Tenemos que dar una batalla cultural más fuerte. El gobernador también informó que los cuerpos de seguridad de Miranda llevarán consigo una cámara para poder grabar los procedimientos policiales que realicen y tener control de lo bueno y malo en su intervención. Salió la resolución de la Fiscalía que permite grabar los procedimientos. Eso junto a las cámaras va a ayudar. Hoy casi todo ciudadano tiene una cámara. Y bueno, un poco involucrar a la ciudadanía, supervisar más nosotros. Es muy importante la batalla por la correcta uniformidad. Las patrullas tienen que estar correctamente identificadas. Vamos a hacer un esfuerzo porque cada punto de control tenga sus cámaras, o cámaras corporales, o cámaras en la patrulla, o cámaras de territorio. A veces los puntos de control se pueden colocar en los lugares donde tenemos ya cámaras previamente instaladas y eso ayuda a que los procedimientos y bueno, mucha supervisión. El gobernador del estado Miranda, Héctor Rodríguez, mencionó que está dispuesto a ayudar en la implementación de esta tecnología a los distintos municipios de la entidad, pero aseguró que respeta la autonomía de cada organismo de seguridad. Manuel da Silva, Televen. El gobernador del estado Táchira, Freddy Bernal, aseguró que irán a la cárcel y serán considerados delincuentes quienes dañen el patrimonio público. La alcaldía de San Cristóbal reinauguró la Plaza Ríos Reina, conocida como Plaza de los Enanitos. La recuperación de los espacios para entretener a los niños con la historia tradicional de Blancanieves es el atractivo más llamativo. El alcalde Silfredo Zambrano llama a la población a mantenerse atenta, vigilante del área pública. De todos los tachirenses, es decir que debemos cuidarlo, todos debemos ser garantes de que esta plaza, como otros espacios que estamos recuperando, se mantengan en la mejor forma. Es decir, que si una persona lanza una basura en el piso, debemos llamarlo a reflexión. Aquí hay bastante papelera. El gobernador del estado, Freddy Bernal, junto al alcalde de San Cristóbal, develaron estatuas alusivas a la plaza, donde no faltó la música en honor al violinista Pedro Ríos Reina. Bernal aprovechó para recordar las sanciones a quienes intenten o dañen los bienes públicos. Aquel que fue detenido en flagrancia en un acto de esto, la policía tiene instrucciones de detenerlo de inmediato y presentarlo a la fiscalía para que sea procesado como un delincuente contra la sociedad, como un atentado contra la paz, contra un atentado contra la salubridad. La vigilancia de la plaza está en manos de la policía municipal y estatal. Por eso estamos colocando un módulo policial, además con carácter, que en los próximos días van a ver las cámaras de seguridad que vamos a ver no solamente de la plaza, sino toda la avenida Carabobo y el circuito. La historia de Blancanieves y los 7 enanitos nos cautivó. En Táchira, Fabiola Niño, Televen. Regresamos a Caracas, y es que el impacto de un rayo produjo que las ramas de un árbol cayeran sobre 5 casas en La Pastora. El hecho se registró el sábado pasadas a las 3 de la tarde en la calle Encarnación de La Pastora. A los minutos se apersonaron diversas autoridades quienes, según los afectados, indicaron que un rayo que cayó cerca de la zona causó esta situación, la cual no dejó más que pérdidas materiales. Eso fue lo que le dijeron a él, que el rayo cayó en el cerro y rebotó para acá como una pequeña centellita, que fue que derribó la parte del árbol, la mitad del árbol, que cayó en la casa del amigo Francisco Martínez. A mí la tensión se me subió, los nervios que teníamos, aquí hay niños, 5 niños tenemos aquí,
hay 3 personas de tercera edad y, o sea, es muy complicado tener todas estas personas aquí. Piden inspeccionar toda la parroquia, ya que esta no es la única calle que representa un riesgo con los árboles. Deben hacer una inspección porque está levantando mucho las paredes de las casas, el entorno también. Y cuando existe, por ejemplo, una lluvia con mucha brisa, bueno, yo le pido a Dios que no pase nada y de verdad es muy riesgoso. Las raíces del árbol que ven al fondo llegan más o menos a la redonda como a 30 metros. Está afectando a las casas del entorno, me han llamado a mí, han llamado a los vecinos, las raíces se asoman en el piso, pues levantan paredes. También solicitan ayuda para poder eliminar al árbol protagonista de este reportaje, ya que los funcionarios solo cortaron las partes afectadas, pero no cuentan con la permisología necesaria para removerlo en su totalidad. Mauricio Cruz, Televen. Las lluvias en el estado Zulia colapsaron los drenajes naturales, ocasionando fallas en la movilidad de quienes habitan el eje metropolitano de Maracaibo. Mira cómo está este rancho. Se moja todo por dentro. Las lluvias fueron fuertes desde pasado domingo, pero en la madrugada del lunes se intensificaron y duraron más de 4 horas. Aunque las quebradas no se desbordaron, sí alcanzaron sus niveles máximos, ocasionando inundaciones en las barriadas como La Lechuga en el oeste de la ciudad. Protección Civil atendió casos graves como este. En la calle 101 del barrio Santrino, hay 2 niños y un adulto mayor, se les desplomó el techo. Eso es producto de la misma lluvia, pero hasta el momento no hemos tenido ningún reporte que pueda tener consecuencias de gravedad. Los sistemas de drenajes en las principales avenidas fallaron, en especial en las vías de gran afluencia. Circunvalación 1 a la altura del puente Socorro. Drenaje totalmente tapado. Afortunadamente no se registraron fallas generales en el sistema de distribución de energía, algunas muy puntuales, pero el tiempo de respuesta de Corpoelec sigue siendo tardío. Toma entre 24 y 48 horas reparar una falla menor. Desde el estado Zulia, Lenín Daniel, Televen. En Barcelona fue recuperada la Costanera, vía de comunicación que permite la salida rápida de la capital de Anzoátegui a las ciudades de la zona norte. Diariamente cerca de 4.000 vehículos transitan por esta avenida. No solamente para la ciudad de Barcelona, sino para todo el área metropolitana del estado de Anzoátegui, con un impacto incluso que va más allá de nuestros límites geográficos como estado, porque beneficia también otros estados como el estado Sucre. Eso va a cambiar significativamente la movilidad en el área metropolitana. Es una obra de alto impacto que se suma a otra obra también importantísima que se está ejecutando en este momento, y es la construcción de 24 kilómetros de autopista entre Unare y Píritu, lo cual va a reducir al menos en media hora el viaje Caracas-Barcelona o Barcelona-Caracas. La avenida fue renovada con capa asfáltica, luces LED de bajo consumo, señalización, paisajismo para facilitar el tránsito vehicular y descongestionar otras grandes avenidas. Inicios de este año, y que hemos priorizado 17 avenidas del municipio Simón Bolívar. Puedo decirte que en materia de vialidad, ya con esta incorporación que hemos hecho en la avenida Costanera, ya superamos en el municipio Simón Bolívar, colocado por la alcaldía, más de 11.000 toneladas de asfalto. Además, se anunció el avance de un nuevo tramo de la avenida que conectará con la autopista Gran Mariscal de Ayacucho, lo cual disminuirá hasta 30 minutos el tránsito de vehículos desde y hacia el centro del país. Desde el estado Anzoátegui, Jesús Albino, Televen. Ganaderos de varias asociaciones unificaron esfuerzos para contratar una empresa privada para reparar el muro de contención en el kilómetro 43 de Catatumbo, en el estado Zulia. Las asociaciones de ganaderos Argac, Aganaco, Agadé, Ugascruz, Cría Búfalo y Tramo Norte unieron esfuerzos y contrataron una empresa a la que le pagarán un poco más de $500,000 resolver el problema del muro de contención dañado en el kilómetro 43 en el municipio Catatumbo. Las acciones que se emprendieron desde inicios del año pasado no solucionaron definitivamente el problema, solo fueron paliativos. Ahora, a través de un sistema con grúas, se procederá a tapar el bloquete en el muro. Esperan los ganaderos que a partir de ahora las instancias de gobierno se encarguen del mantenimiento en la cabecera de los ríos, el dragado principalmente. Desde el estado Zulia, Lenín Daniel, Televen.
En el estado de La Guaira, como parte del Día Mundial de las Playas, realizaron jornadas de saneamiento terrestre y subacuática en 16 playas y balnearios del litoral central. La aseveración la hizo el gobernador de la entidad, José Alejandro Terán, quien destacó que el despliegue por el Día Mundial de las Playas se cumplió por parte de funcionarios militares, civiles y policiales. Unas 1.500 personas haciendo trabajo voluntario hoy en 16 playas de nuestra entidad para proceder a generar conciencia en las personas que visitan las playas del litoral central sobre la necesidad de preservar el medio ambiente, la necesidad de mantener nuestras playas limpias, de un ambiente subacuático limpio, y por eso es que llevamos un mensaje, toldo por toldo, persona por persona. Estas labores se cumplieron vía terrestre, pero también a nivel subacuático a fin de extraer desechos nocivos, como plásticos, vidrios, entre otros. Y en La Guaira lo estamos haciendo de manera terrestre, pero también subacuática. Tenemos en más de 5 playas equipos subacuáticos conformados por los guardianes de la playa, haciendo limpieza de plástico, de desechos sólidos adentro, en el océano. El gobernador Terán encabezó el dispositivo desde Playa Coral en Caraballeda, donde hubo entrega de 56 certificados a los participantes de un taller sobre el cambio climático. Desde el estado de La Guaira, Ami Torres, Televen. Y en el estado Cojedes, la feligresía celebró la reapertura del seminario diocesano San Carlos de Borromeo en el sector Pueblo Nuevo de Tinaco. Este seminario contará con reconocidos profesionales, sacerdotes y seminaristas, quienes brindarán la formación sacerdotal a 10 jóvenes de diversas parroquias. Damos gracias a Dios en este día de gloria y de bendición para la diócesis de San Carlos Cojedes, porque está reinaugurándose de nuevo la apertura del seminario San Carlos Borromeo, que podríamos decir que es un sueño de Monseñor Antonio Arellano Durán, y que luego Monseñor Jesús Tomás Sarga, obispo también que ha pasado por esta diócesis de San Carlos, tuvo pues la feliz idea de hacer esta construcción. Y en un momento funcionó también como propedéutico, pero que debido a que no hubo vocaciones en el momento, no pudo continuar. Como iglesia diocesana nos alegramos en el Señor por la reapertura de nuestra casa de formación, Seminario Diocesano San Carlos Borromeo. Damos gracias a Dios por este resurgir en las vocaciones en esta diócesis. Ya pues Monseñor Polito venía trabajando en esta idea y en este caso a este servidor me ha designado como rector junto a otro equipo de padres que estaremos acompañando en la formación a estos 10 jóvenes, 7 de esta diócesis que han ingresado, 2 de la arquidiócesis de Valencia y un joven que viene también de la comunidad de los misioneros de la palabra. Desde el estado Cojedes, María Yacivit Bolívar, Televen. Y a esta hora hacemos una nueva pausa en el noticiero Primera Emisión. Al regreso revisamos el panorama internacional. Iniciamos nuestro recorrido internacional en Ecuador, donde un fiscal que investigaba muertes violentas y narcotráfico fue asesinado de múltiples disparos en las afueras de la Fiscalía en Guayaquil. Edgar Escobar, de 43 años, trabajaba en casos de asesinatos, organizaciones delictivas, narcotráfico, falsedad de información, robos y otros delitos. Las autoridades señalaron que las armas fueron accionadas por 2 sicarios que fueron detenidos en un popular barrio de la localidad. Fue incautada una moto y las armas con las que habrían disparado al fiscal. El gobierno prorrogó el decreto de estado de excepción por 30 días más para atender la ola de violencia que sacude al país. En México, una persona perdió la vida durante un sismo de magnitud 7.7 que sacudió el estado de Michoacán. La víctima murió tras la caída de una pared en un centro comercial ubicado en Manzanillo, Colima. El terremoto ocurrió casi una hora después que se llevara a cabo el simulacro que se realiza todos los 19 de septiembre en el país como parte de la conmemoración de los devastadores terremotos de los años 1985 y 2017, donde fallecieron cientos de personas. El volcán Sangay, ubicado en el sureste de Ecuador, registró varias emisiones de ceniza que cayeron sobre distintas comunidades ubicadas en la provincia andina de Chimborazo. La nube de cenizas alcanzó los 2.000 metros de altura sobre el nivel del cráter.
En Puerto Rico, los puertos marítimos de San Juan, Arrecibo, Ceiba, Fajardo y los de las islas de Culebra y Vieques reabrieron tras estar 2 días cerrados debido al huracán Fiona. Las autoridades informaron que estará permitido el tráfico de embarcaciones comerciales y se espera que pronto se retomen las operaciones de carga y el abastecimiento de combustible. 75.592 incendios se han registrado en la Amazonía brasileña en lo que va de año, cifra que supera lo registrado en todo 2021, cuando se contabilizaron 75.090. El Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales indicó que tan solo en la primera semana de septiembre se habían registrado 18.374 focos, casi 10% más que el mismo mes del año pasado. El primer ministro de Haití, Ariel Henry, pidió a la población detener los actos de violencia como los registrados en las protestas de los últimos días. El jefe de gobierno puso en duda que las movilizaciones estuvieran ligadas al alza del precio de combustible ante la presencia de hombres armados en las manifestaciones. La Vinotinto llegó a Austria y se alista para encarar la última fecha FIFA previa al Mundial Qatar 2022. Se espera que figuras como Jefferson Soteldo, Salomón Rondón, Jefferson Savarino, John Chancellor y Nahuel Ferraresi se incorporen hoy a los entrenamientos. Los criollos se enfrentarán a Islandia el 22 de septiembre, mientras que el encuentro con Emiratos Árabes será el 27 de septiembre. Y en béisbol, Franklin Barreto jugará desde el primer día de la temporada de béisbol con los Tiburones de La Guaira. Barreto ya había estado 2 temporadas en la Liga Venezolana, la primera en 2015-2016 con las Águilas del Zulia, dejando un promedio de 183, y la segunda fue 2018-2019 con los Tigres de Aragua, cuando terminó la temporada con 352 de average. El infielder llegó a las filas de los Tiburones en 2020 tras un cambio que llevó a Odubel Herrera a los Tigres de Aragua y a él hasta la fila de los Escualos. Cerca de 80 jóvenes participaron en el primer módulo Vinotinto Sub-13 que se llevó a cabo en Puerto Ordaz, en el estado Bolívar. Ciudad Minero fue el recinto deportivo que albergó durante 4 días a los jugadores provenientes de 15 estados del país, a fin de seleccionar a los mejores prospectos de fútbol para conformar el equipo de la Vinotinto en la categoría Sub-13. Proyecto dirigido y planificado por la División de Desarrollo de la Federación Venezolana de Fútbol y ejecutado por los profesores Modesto González y Daniel Sesca, que han hecho una gran labor recorriendo todo el país, viendo el talento de todos los estados, y por primera vez en la historia, una categoría tan joven como es esta Sub-13, tiene la oportunidad de reunirse en un solo estado y poder evaluar todo el talento que tenemos a nivel nacional. Estoy aquí por mi esfuerzo, porque le he echado ganas y mi objetivo es llegar a la selección. El dirigente deportivo agradeció la colaboración de los presidentes de las demás asociaciones de fútbol para la realización de este proyecto avalado por la FIFA. De verdad agradecerle a todos los compañeros presidentes y por este gran esfuerzo que hicieron en poder mandar a los chamos, y aquí con todo gusto el Estado Bolívar siendo potencia nacional recibiéndolo. Es la primera vez que se realiza esta convocatoria deportiva en la entidad. Además de la capacitación y selección, los participantes pudieron conocer los atractivos turísticos de Ciudad Guayana. Desde el Estado Bolívar, Valentina Pugliese, Televen. Y a esta hora es momento de un nuevo corte para publicidad en el noticiero Primera Emisión. En la próxima parte, Carlos Fernández tendrá como invitado en la entrevista a Julio Masparrote, vicepresidente de la Cámara de Editores de Venezuela. Ya volvemos. Vamos a conversar con Julio Masparrote, él es vicepresidente de la Cámara de Editores de Venezuela. Muchas gracias, Julio, por compartir con nosotros, estar esta mañana aquí en la primera emisión del noticiero de Televen y entrar en esos detalles, porque es un sector bien importante, ¿verdad?, dentro de lo que es el espectro de la economía venezolana, lo que significa, ¿no?, el tema de la edición, pero también en un marco de dificultades y contratiempos. ¿Cómo están ustedes pues navegando entre esas olas? Sí. Así que bienvenido. Buenos días, Carlos, buenos días a todos los televidentes, gracias por la invitación. Vamos a decir, la industria del texto escolar en Venezuela lleva una crisis sostenida desde aproximadamente el año 2011. A partir del 2013, cuando empezó la caída del PIB, igualmente pues la adquisición de textos escolares fue decayendo,
hasta que prácticamente estos 2 últimos años no se vendieron textos escolares debido a la pandemia y a que los niños estaban en sus casas recibiendo clases de manera digital. Este año estamos viendo un interés de los docentes y de los padres en adquirir de nuevo los textos escolares para este nuevo año escolar, también de alguna manera para despegar un poco a los niños de las pantallas, porque muchos están muy preocupados de la adicción que crean las pantallas hacia los niños, y el texto escolar es una oportunidad para que ellos de alguna manera ejerzan la lectura y el estudio de manera tradicional y efectiva. Eso hay que trabajarlo, por cierto, ya que lo menciona Julio. Trabajarlo bien en la escuela, trabajarlo bien en el hogar. En el hogar es una lucha que uno tiene con los chamos, con el tema de que toma un libro, agarra un libro, lee un libro. En el colegio les recomiendan y les orientan, pero qué difícil es, ¿no? Cuando aquella pantalla, aquellos juegos, aquel teléfono, sobre todo, que no te despegas de él. Que no te despegas de él y que es una herramienta fabulosa para la investigación y para muchísimas cosas, pero que también trae este tipo de problemas y de alguna manera pues el texto escolar ahí está siendo efectivo, siendo importante para que los niños ejerzan la lectura de una manera efectiva, estudien y se mantenga la tradición de la cultura venezolana y que nosotros las editoriales también podamos mantener la actualización de los textos escolares. Ahora, ¿cómo están haciendo? ¿Cómo están trabajando? ¿Cómo han trabajado, Julio, para este inicio que se aproxima? Será el 3 de octubre formalmente, según el Ministerio de Educación. Nosotros iniciamos pues la campaña, vamos a decir, de promoción a principios de marzo, donde vamos a las diferentes editoriales, visitan los colegios ofreciendo su material, y ahí pues los docentes los revisan y observan los que más les interesan, luego hacen las listas escolares, y ahorita en este preciso momento pues estamos en plena entregando libros a las librerías, a los colegios, y los padres empiezan a comprar los libros. Pero se ha reanimado, Julio, la industria se ha reanimado venezolana, bastante, ¿no? Realmente se ha visto interés, aunque nosotros venimos como te digo, desde el año 2011, de una crisis importante, porque nosotros solamente dotamos de textos escolares a los colegios privados. En los colegios públicos nosotros no tenemos entrada. En los colegios públicos solamente se maneja la colección Bicentenario, y estamos hablando que en los colegios públicos estudian el 80% de la población estudiantil. Pero antes ustedes no eran abastecedores también del sector público. Sí, hasta el año 2011, cuando se decidió por órdenes del Ministerio de Educación de que en los colegios públicos solo se podía utilizar la colección Bicentenario. De ahí en adelante nosotros solamente dotamos a los colegios privados, y bueno, la misma dinámica de la crisis económica, la falta de poder adquisitivo, el uso indiscriminado de la Internet, también la piratería nos ha golpeado muchísimo en el sector. Ahora, pero debería ser mucho más coherente, por ejemplo, la orientación y la filosofía que siempre marcan los gobiernos, para no decir este gobierno que es bastante largo, era que antes, por lo menos yo recuerdo cuando estudié, había una convergencia clara entre los textos escolares del sector público. Yo soy un hijo de la educación pública venezolana, por ejemplo, hasta la universidad siempre. Y yo me guié siempre por una orientación fundamental que era tanto para lo privado como para lo público. Tenía amigos que estudiaban en los colegios privados y eran los mismos textos que yo tenía en el sector público. Es que fue así hasta el año 2010 aproximadamente. Inclusive, en los años 80, los libros que elaboraban los colegios, las editoriales privadas, se recibían una evaluación del ministerio y eran aprobados. Y luego se ejercían procesos de licitación, de adquisición de textos de diferentes gobernaciones, entes públicos, empresas del Estado, y con eso se dotaba a los muchachos de los colegios públicos de libros. Luego en el 2010 se decidió que eso iba a ser exclusivo del Ministerio de Educación, y se publicó esta colección Bicentenario, que tiene una cantidad de contenidos ahí propagandísticos. Eso fue muy cuestionable, ¿no? Y de alguna manera tergiversa la historia, pero son contenidos que hasta los momentos a nosotros nos han dicho no hay posibilidad alguna de que puedan participar en los nuevos contenidos y en la diversidad, que significaría que todas estas editoriales pudieran de alguna manera competir
y de alguna manera actualizarse para dotar a los colegios públicos. ¿Cómo trabajan ustedes, por ejemplo? Claro, la universidad ya es otra instancia, ¿no? Y la diversidad, como mencionas, y la diversidad académica es muy amplia, amplísima. ¿De alguna forma tienen ustedes que ver o se conectan de alguna forma con las universidades? Sí, bueno, porque es que realmente la mayoría de los textos escolares los elaboran docentes con muchísima trayectoria, que tienen muchísimos años de experiencia en los colegios, y eso lo plasman en los libros, y esos mismos profesores son los profesores que se gradúan en el pedagógico, que de alguna manera están en las escuelas de educación formando nuevos docentes. Y siempre hay una conexión del conocimiento y de las posibilidades que tiene cada editorial de crear nuevos métodos de enseñanza, nuevos libros. Es una dinámica interesantísima, importante. Lamentablemente, por ejemplo, ahorita como estamos descapitalizados porque las ventas son cada vez menores, no nos podemos meter más en el área digital porque eso requiere inversiones de investigación y desarrollo que actualmente no podemos hacer. Que por cierto, quería comentarte antes de irnos al corte que tenemos que hacer, Julio. Me llama la atención la cantidad de docentes universitarios, sobre todo de la universidad pública, que está dando ahorita clases en bachillerato, ¿no? Sobre todo en colegios privados. Sí, bueno, por el tema de sueldo. Por el tema de los sueldos se ven obligados a dar clases en los colegios privados. Sí, es interesante eso. Bueno, vienen con una formación sólida, evidentemente, ¿no? Y bueno, los colegios privados han demostrado que forman muy buenos estudiantes y graduados, ¿no? Simplemente lo que nosotros le pedimos al Estado, al Ministerio de Educación, que reflexione esa medida, porque es una medida que de alguna manera coarta la posibilidad de que hayan más editoriales y más dinámica para crear nuevos métodos. Bueno, vamos ahora sí a hacer la pausa, conversamos con Julio Masparrote, vamos a regresar en muy pocos momentos. Bien, continuamos con Julio Masparrote. Preguntarte, Julio, ahora el tema de los insumos, ¿cómo están haciendo ustedes para, en un marco de crisis que les ha pegado muchísimo, como lo describías en el segmento anterior, han podido mantenerse a flote? Bueno, ha sido un esfuerzo importante porque la industria editorial, para abaratar costos y manejar más bajos precios, requiere de ventas de volúmenes importantes. Recordemos que la impresión de un texto, entre mayor cantidad de libros puedas imprimir, más bajo es el precio, el costo de impresión. Y eso nos permite de alguna manera abaratar costos y llegar a mayor cantidad de personas. Pero esta misma crisis, la misma falta de poder adquisitivo que no permite comprar los textos escolares, pues ha disminuido a tal punto esa demanda que es muy difícil seguir haciendo las impresiones que se hacían hace muchos años. Eran fabulosas, eran excelentes. Sí, estamos hablando de más de 5.000 ejemplares por lo menos de cada... No, y la calidad, Julio, que tenía la impresión en Venezuela. Sí. Bueno, yo creo que la calidad se ha mantenido. Sí, se ha mantenido. Sí, se ha mantenido. Seguimos, las imprentas siguen trabajando apenas a un 10-20% de su capacidad. Muchas han cerrado, hay otras que todavía se mantienen. Y creo que la calidad del texto en general, o sea, del papel, de la tinta, del diseño y de los contenidos. Pero consiguen esos insumos. Sí, todo se consigue relativamente. El problema es un tema de... Lo tienen que asumirlo ustedes, me imagino. Sí, claro, no hay créditos para inversión, o sea, todo esto es un esfuerzo propio y bueno... tampoco los padres o representantes tienen una tarjeta de crédito para de repente adquirir los libros y luego irlos pagando poco a poco. Entonces, realmente se hace difícil. Hemos visto que, por lo menos en el área de bachillerato, es muy pocos los libros que se están adquiriendo ahora. La misma edad de los chamos también están más pendientes de lo digital. Sí, consigues muchas cosas por internet. Y consigues muchas cosas por internet, le tomas unas fotos al libro, pero de alguna manera los profesores de bachillerato lo que hacen es sugerir libros, más no hay una lista obligatoria. Ahora, yo te digo, sobre eso también valdría la pena
una reflexión, ¿no? Que parte del ente mayor que es el Ministerio de Educación, que tiene que pasar por las escuelas, ya sean públicas y privadas, y por supuesto por el medio de los docentes. ¿Cómo incentivar otra vez, cómo rescatar la lectura, qué hacer frente a esa competencia tan desleal de la tecnología? No es fácil. Es sumamente difícil, pero lo primero es salvar a las editoriales, porque las editoriales son fuentes de conocimiento, de diversidad. Entonces, si se toma una reflexión sobre lo que es el asunto de solamente utilizar un tipo de libro en los colegios públicos, primero dinamizas la economía, porque las editoriales producen muchísimos empleos, trabajan con ilustradores, diseñadores, diagramadores, los mismos docentes que son los que producen los libros, los promotores que van a los colegios y librerías. Entonces, ahí hay una manera de dinamizar la economía, inyectando la necesidad, la demanda de que esos libros puedan llegar a toda la población. Eso es importante. Y eso creo que va a mejorar. Ojalá sea así, pero fíjate, otro planteamiento que te iba a hacer, más allá de lo que es la edición de textos escolares, ¿cómo está el universo editorial venezolano? Creo que muy lastimado en términos generales, la edición que va más allá del texto escolar, te repito, la edición de ensayos, de grandes obras, de libros de arte, de literatura, poesía, todo eso que era tan hermoso antes en Venezuela. Te lo voy a decir con una cifra. Aproximadamente en la Cámara Venezolana del Libro, que es la que se encarga del libro en general, hace unos 10 años habían más de 100 empresas agremiadas y actualmente solo quedamos 30. Y en la Cámara Venezolana de Editores éramos unas 25 editoriales que se dedicaban a la producción de textos escolares y solamente en la actualidad solo quedamos 8. Entonces la situación es que hubo, y podemos recordarlo todos, que en la época de Cadivi, que había dólares preferenciales, pues sí hubo una gran importación de libros en general, había muchísimas ferias, todo el mundo recuerda la cantidad de ferias que se hacían, y lamentablemente pues la misma crisis, la falta de poder adquisitivo, la gente no tiene plata para comprarse un libro, tiene otras prioridades, pues ha ido disminuyendo eso hasta el punto de que prácticamente han desaparecido las ferias. Sin embargo, este año que hemos visto cierta dinamización de la economía, lo hemos visto reflejado en que hay un interés en la adquisición de textos escolares y también en la Cámara Venezolana del Libro se está estudiando y estamos planteándonos retomar las ferias del libro para poder continuar con nuestras campañas de lectura. Que eso es bien significativo también. Ahora, cuando tú solicitas en forma abierta y pública que reflexione el Ministerio para que el sector privado pueda también involucrarse en la edición de libros escolares, ¿ustedes han tenido reuniones con el Ministerio? ¿Ellos qué les han dicho? O sea, porque mantener ese monopolio no es lo más justo. Además, el niño tú le puedes orientar y marcar cierta pauta, no sé, ideológica si tú quieres, pero también en su hogar también piensan de una manera diferente y también le dicen otras cosas que no son lo que dicen los textos que rigurosamente coloca el gobierno o impone el gobierno. El último contacto que tuvo la Cámara Venezolana de Editores con el Ministerio de Educación fue hace ya como 10 años, cuando estaba Héctor Rodríguez, y lamentablemente no llegamos a ningún acuerdo y de ahí en adelante no tenemos ningún contacto con el Ministerio de Educación. Y no es posible. Estamos enviando cartas, hemos enviado cartas, comunicaciones, pero no hemos recibido respuesta. Ellos han sido tajantes, por lo menos en lo que yo he podido escuchar ahí averiguando, es que no están casados con esos contenidos y no hay manera de que eso pueda ser modificado. Por eso es que continúo con la insistencia en que eso debe ser pensado si realmente hay un interés en que pues el conocimiento, la cultura, la educación venezolana mejor. Claro, y el conocimiento, Julio, tiene que ser plural, definitivo. Y diverso. Así es. Bueno, te agradezco mucho que hayas compartido con nosotros en la mañana de hoy. Renovada invitación para una próxima oportunidad. Vamos a una pausa y el regreso a Arte y Espectáculos en lo actual.
Hola, ¿qué tal amigos? Tengan todos muy buenos días. Por acá les saluda María Gabriela Rico, lista y feliz para acompañarlos en nuestro acostumbrado recorrido por las noticias del entretenimiento. Recuerda que para estar en contacto con nosotros solo deben interactuar a través de nuestras redes sociales, @loactual en Twitter, @loactual_tv en Instagram y mi cuenta @María Gabriela Rico, para que nos dejen todos sus comentarios y por supuesto qué les parecen las noticias del día de hoy. Hablando de eso, hoy tenemos un especial para todos ustedes y como saben, la magia de las animaciones de Disney ha cautivado a varias generaciones a lo largo de los años. Este gigante de la producción cinematográfica también ha sorprendido con sus películas clásicas en acción real y es por eso que hoy en Lo Actual les hablaremos de los próximos estrenos que tiene preparada la Casa del Ratón para seguir conquistando pues a toda su audiencia. Las aventuras de la marioneta de madera que quería ser real ya cuenta con una versión aún más especial. Es así, señores, estamos hablando de Pinocho y es que este mes de septiembre llegó a la plataforma Disney Plus la versión acción en vivo de dicha cinta. En la película, Tom Hanks interpreta a Geppetto, el carpintero pues que creó a este personaje y que lo ama como a un hijo. Dicha cinta está dirigida por Robert Zemeckis, también pues presenta a Benjamin Evan como Pinocho y a la actriz Cynthia Erivo como el Hada Azul. Por su parte, Joseph Gordon-Levitt se encarga pues de poner voz a Pepito Grillo, que ustedes saben es el pequeño animal que guía a Pinocho, además pues de representar su conciencia en la fábula. Continuamos con muchos más de este especial porque quiero comentarles que La Sirenita ya dio sus primeras noticias sobre este remake y es que apuntaban a la cantante Zendaya como la posible candidata para dar vida a Ariel. Pues se acabó confirmando que la cantante Hailey Bailey será la que finalmente se meterá en la piel de la princesa Marina. Una elección del todo inesperada, siendo esta pues la primera vez que Disney elige a una actriz afrodescendiente para dar vida a este personaje. Junto a ella se rumoró que Lady Gaga interpretaría a la bruja Úrsula, pero el papel finalmente lo obtuvo Melissa McCarthy. Por otro lado, la audiencia está muy ansiosa por ver este gran estreno en las pantallas, es por ello que está previsto para el mes de mayo del próximo 2023. Y se siguen sumando más producciones cinematográficas, y que quiero comentarles también que Peter Pan y Wendy llegará a la plataforma Disney Plus para el próximo año 2023. La película retoma la historia de dos niños que van a Nunca Jamás y conocen a Peter Pan. El nuevo tráiler que fue presentado recientemente comienza con una imagen del país de Nunca Jamás al que acaban de llegar sus protagonistas, que como lo es Wendy y los niños perdidos. Este adelanto revela finalmente al reparto que incluye a Alexander Molnoli como Peter Pan y Ever Anderson como Wendy. Dicha historia verá la luz el próximo año a mediados del mes de febrero. Ya lo saben, totalmente imperdible. Pero en el caso de la película más afamada de todos los tiempos, estamos hablando del Rey León, el éxito obtuvo el año 2019 el mejor de todos y hizo pues que se replantara una nueva cinta en la que se hablara sobre los orígenes de Mufasa y Scar. El estreno de este proyecto está previsto para el año 2024 y está dirigido por Barry Jenkins y ofrecerá pues al público un vistazo a los orígenes del amado padre de Simba. También pues va a mostrar cómo ascendió desde un comienzo bastante humilde para liderar a todos los animales del reino. Por otra parte, tenemos a Rachel Zegler y Gal Gadot, quienes van a ser respectivamente las próximas Blancanieves y la Reina Malvada en un remake en la imagen real de la que fuera la primera película de Disney en el año 1937. Mark Webb será su director y pretende mantener la dimensión musical de dicho clásico. La compañía ha preparado un ambicioso calendario en el que volveremos a ver a Hércules, Bambi, El Libro de la Selva 2, El Jorobado de Notre Dame y muchos más. En algunos de estos casos pues estará disponible en las plataformas de Disney Plus, otros en Disney, pero esta vez va a estar pues en carne y hueso. Esta noticia ha revolucionado las plataformas digitales y ha emocionado a toda la audiencia a nivel mundial. Y así, amigos actuales, finalizamos las informaciones. Recuerden sintonizar las emisiones Meridiana y Estelar de su noticiero en Televen. El pase es con mis compañeros de noticiero. Bueno, despedido entonces. Será hasta mañana.
Buen día.